esencia de tu palabra en esta mañana, de la enseñanza, para poder, Señor amado, testificar de tu nombre, obedecer, a fin de que nuestras almas sean salvas. Bendice a tu pueblo y haz lo que tengas que hacer en esta mañana. Amén. Te pedimos para gloria y honra de tu nombre y salvación de nuestra alma, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. He estado hablando, hermanos, amén, sobre el testimonio, amén. El testimonio, yo estaba hablando, ¿verdad?, sobre el testimonio, que es difícil dar testimonio, amén. Es fácil dar mal testimonio, pero es difícil dar buen testimonio. Amén. Porque difícil es refrenar el comportamiento de uno y la lengua, pero qué fácil es darle soltura a la carne y hablar cualquier cosa. Eso es fácil, pero es difícil contenerse. Y para dar un buen testimonio es muy difícil. Amén. También tenemos, por otro lado, el poder que causa el testimonio. Amén. Es muy importante en la vida de los cristianos. Sin ello, pues nadie podría creer en el Evangelio, ya que la palabra es solo palabra, es letra. Pero cuando se encarna en el hombre y el hombre vive, eso es lo que se conoce como el testimonio. Todo lo que usted lee en la Biblia. La persona no cree tan solo por lo que está escrito, sino por lo que uno se vive. ¿Se acuerda con la samaritana y nuestro Señor Jesucristo? Le dijeron, ahora ya no creemos solo por tu palabra, sino porque hemos visto cómo Él actúa, cómo Él vive. O sea, eso es lo que impacta, es la vida mismo de uno, la esencia de la personalidad de uno, que está ligado a la palabra de Dios y que vive. Ese es el poder del testimonio. Es lo que convence a las personas. No convence el que digas yo soy cristiano, o la Biblia que se haya leído, o la misma palabra. Es el testimonio. Así como el buen testimonio convence a muchas personas, también el mal testimonio ha desalentado a millones de personas en el mundo entero, a punto de no querer saber del Evangelio, de no querer saber nada, hermano. Amén. Es por eso que es importante guardar el testimonio. Por eso yo no me he apartado. Por eso me he visto en la necesidad, en la obligación de seguir en el Evangelio. Porque pienso de que al apartarme o al hacer cosas indebidas va a dañar el testimonio. No me va a creer nadie, me voy a ver desprestigiado yo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, se va a ver pisoteado. Por eso es que yo no puedo adulterar, yo no puedo fornicar, yo no puedo mentir. ¿Ve por qué tengo que morir con la misma esposa? ¿Ve por qué usted tiene que morir con el mismo esposo? Porque no puede dañar el testimonio, no se puede dañar el testimonio. No podemos mentir, no podemos actuar de mala manera. Amén. Amén. Ese es el testimonio, no puede creer la gente. He escuchado muchas personas en la calle decir, yo conozco, dice, a los evangélicos, y parece que vaya a su iglesia. A veces confunden, como todos entienden como cristianismo o el evangelio. Dice, yo he visto que hay una señora, dice, que se congrega ahí en su iglesia, pero a veces dicen solo porque creen que es de la misma iglesia. Dice, yo le he visto que cuando sale de la iglesia se viste de una manera y afuera es de otra manera, dice. Eso es lo que se conoce doble vida, doble personalidad. Y eso ya no es testimonio. Amén. Amén. Hay personas que, por ejemplo, dicen que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar. Pero Jesucristo le dijo al leproso cuando vino, Señor, dice, si quieres sáname, ve tú si me quieres sanar. Si tú quieres, sáname. Yo, claro, quiero, le puso la mano y se sana ahora mismo. Se limpió. Dice, pero ve, dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, dice, para testimonios a ellos. Porque ya Jesucristo le limpió. La ofrenda era antes de la limpieza. Por el pecado, ¿se acuerdan? Estaba ordenado a Moisés. Pero Jesucristo ya le limpió, no tenía necesidad ya de ofrecer ninguna ofrenda. Pero sin embargo, para que el testimonio de Dios, de la palabra de Dios, sea bien visto, dice, va y ve y presenta la ofrenda para testimonio a ellos. Porque ese es el testimonio. Que hay cosas que personas creen que no es necesario hacer, pero por causa del testimonio lo voy a hacer, así como Pablo. En esta ocasión Jesucristo dijo,
Entonces hay personas que dicen, no, yo no diezmo, yo no ofrendo. No son de buen testimonio. Las personas que no hacen eso no deberían servir a Dios. Aunque piensen ellos lo que les dé la gana, pero no deberían servir a Dios. Y si sirven, sirvan como Judas. Solo sean ahí alguien que está pantallando, nada más. Pero hay que ser de buen testimonio en todo. En todo. Por eso que cuando a mí vienen y me dicen algo, han venido hombres, han venido mujeres a quererme decir, a quererme profetizar, no digo sin ningún tipo de repudio, rechazo o orgullo, lo digo en el sentido del testimonio, hombres y mujeres que han venido, mire hermano, que yo le digo que de parte de Dios, cosas del tipo de especie de profecía o de enseñanza o de consejos, pero son mundanos, hermanos, son mundanas. Son personas que ya se han separado 2, 3 veces y viven fornicando, viven adulterando, son mundanos. ¿Cómo pues? Porque no son de testimonio. Y mienten, viven doble vida y quieren a uno enseñarle. Yo acepto y sé que aún Dios puede usar al diablo para hablarme. Sí, puede ser que esté el diablo hablando a través de él. Claro, pues quiere confundirme. Es verdad, todo el diablo me está hablando. Y precisamente por eso es que, como conozco de la palabra, que sé que no tengo que dejarme engañar. Por eso la Biblia hace de referencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice que todas las personas que vayan a servir a Dios tienen que tener buen testimonio. En esto es como una garantía del cristiano, el testimonio. Hay que cuidarlo. El testimonio es similar a la salvación. Es como decir, ahí está tu salvación. En el buen testimonio que des, ahí está tu salvación. Ahí está la salvación. Amén. Amén. Nadie me puede hablar de amor. A mí nadie me puede hablar de perdón. Nadie me puede hablar de perseverancia, porque ha pasado muchas cosas y que todas estas cosas yo he vivido. Y por eso es que voy a mantenerme hasta el fin dando testimonio. Y no puedo claudicar por nada en este mundo. Eso. Porque sé que mi testimonio puede convencer a muchas personas. Sin testimonio no convenzo yo ni a una mosca. Amén. Observe lo que dice en este pasaje, es muy impresionante, el versículo 2. Dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dos cosas. Es que dar testimonio de Jesucristo cualquiera puede. Pararse aquí, hablar del Evangelio, dar un mensaje evangelístico, ¿verdad? O cualquier tipo de mensaje podría ser. Es el mensaje de Jesucristo. Aunque Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Está hablando de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, pero son dos cosas diferentes. Ahí dice la palabra del Señor, que ha dado testimonio, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo. Del testimonio de la palabra es de Él, de lo que Él vive. ¿Tú das testimonio de la palabra de Dios o solo das testimonio de la palabra de Jesucristo? Dos cosas. Porque usted puede dar testimonio de la palabra de Jesucristo y puede saber doctrina y puede saber predicar y puede pararse aquí y decir, Dios me ha dicho, y bueno, y tanta cosa que usted puede decir. De hecho puede decir que conoce, y de hecho puede conocer bien la palabra de Dios. Pero el asunto está en dar testimonio de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se haya encarnado en mí, que la palabra de Dios, yo esté viviendo la palabra de Dios. Porque es lo que dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Hay que dar testimonio de la palabra de Dios. Para que la gente te siga, para que la gente vea el ejemplo. Pablo también dice, sean imitadores míos, así como yo de Cristo. ¿Quién va a imitar a Pablo si hubiese dado un mal testimonio? ¿Quién va a imitar a Pablo si hubiera mentido? ¿Quién va a imitar a Pablo si hubiera fornicado? ¿Quién va a imitar a Pablo si hubiera adulterado? La sociedad de hoy en día está llena de toda esa inmundicia. Gloria a Dios.
Por eso, aunque no tenía obligación de estar con mi esposa, yo sigo con ella. Porque yo ya tenía una hija con ella antes de casarnos, pero cuando vine al Evangelio dije, si yo consigo otra mujer estando totalmente soltero y libre, ya tener una hija fuera del matrimonio es una mancha de pecado que se me puede ser acusada, señalado que he tenido un hijo por fuera, de manera que no he tenido. Y por eso sigo con ella, para que nadie me pueda decir nada. Pero mira qué fácil es ahora para la gente decir me separo. ¿Y cuántos adúlteros y adúlteras hay hoy en día? Que son de mal testimonio. Les hace fácil decir y conseguir otra mujer y otro hombre, como cual cambiarse de ropa, hermano. Como cambiarse de interior, ¿verdad? Y eso no es testimonio. ¿Quién decide a mí de testimonio? Yo que lo he soportado todo y que estoy dispuesto a soportar más la muerte también, y que no me interesa nada más que en esta vida que Cristo, y por último Cristo. Por eso cuando alguien tiene problemas matrimoniales de hogar, vea que le ore bien a Dios, hermano. Le digo, bien, pídale a Dios. Yo no, siempre le digo al hombre y a la mujer, yo no le digo que sí o no le digo que no, porque solo Dios en su infinita potestad le va a dirigir a usted. Porque cualquier cosa mala direccionada, cualquier decisión que usted tome en su carne, en su pensamiento, la usa el diablo para en el futuro estarle señalando por lo mismo a usted. ¿Sí? Luego ya no es de un testimonio brillante como manda la Biblia. La Biblia habla de ser irreprensible. ¿Por qué cree que hay hermanos y hermanas que siempre se les está acusando y señalando porque cometieron estupideces, siendo ya cristianos, que no la deberían haber hecho? Luego son odiados por sus mismos hijos, familias, parientes, amigos, vecinos, conocidos, y todo el mundo les aborrece y son de mal testimonio, porque no es la decisión correcta que debieron haber tomado en su vida. Así que por la palabra, eso es lo que a mí me refrena y me detiene para que la gente no hable en contra de Dios y de su palabra. Amén. Y que si lo que hablan, hablen porque el mundo es mentiroso y siempre nos va a estar acusando de cosas que no son, como dice la Biblia. Recuérdense que también Cristo dijo que por causa de Él iban a decir muchas cosas en contra de vosotros, mintiendo. Pero el testimonio que me conviene, el testimonio que yo puedo dar, tengo que darlo, esforzándome en lo máximo para que tenga peso y poder. ¿Sabe que he llegado a comprender y a entender? Que depende del testimonio que yo dé también, para que los poderes y los dones del Espíritu funcionen en mí. Porque solo el Espíritu Santo trabaja y obra en el hombre y la mujer cuando uno está bien con Dios. Y si uno está mal con Dios, eso es lo que dice, no entristezca, o sea, no, ¿cómo es la palabra? Cuando se ofende al Espíritu Santo, no contristar al Espíritu Santo. Y cuando se contrista, ¿cómo va a obrar? ¿Cómo va a trabajar? A veces decimos, no, que los dones son irrevocables. Irrevocables que usted no lo pierde para siempre. Puede, aunque usted peque, volver a actuar en usted. A eso se refiere irrevocable. Pero no quiere decir que va a trabajar estando en el pecado. Y eso es a causa del testimonio. Y para que esto obre en mí, tenemos que dar buen testimonio. Y soportar a causa de lo que sea, por lo que sea y de lo que sea, hermano, soportar y tratar de dar ese buen testimonio a fin de que la vida y la persona no se ofendan. ¿Y quién quiere pasar por esto hoy en día? Si el ego, el orgullo, el deseo mismo de la carne y las pasiones desordenadas que combaten en nuestros miembros contra el Espíritu Santo que Dios nos ha dado son muy fuertes, donde que si no nos preocupamos de Dios, de su palabra y de vivir una vida íntegra con Él, seremos vencidos en un 2x3. Amén. Así que por eso es que Juan, mire, Juan es el mismo que escribe, Juan, el Evangelio de Juan.
Y luego también el mismo Juan es el que escribe. Juan y Pablo, de hecho, son los que más cartas escribieron. Primera y segunda y tercera de Juan, también escribe Juan el viejo, el anciano. Amén. Entonces, usted va a encontrar en la palabra de Dios que Juan está hablando también del testimonio. Es por eso que la Biblia mismo le describe a él como testimonio verdadero de que ha vivido la palabra. En este caso, hablando de que por amor a Cristo estaba ya entregado para la muerte, siendo ya viejo por causa del Evangelio. Amén. Por sostener el testimonio de Jesucristo, por sostener el testimonio de Él en la palabra. El testimonio de Jesucristo es anunciar el Evangelio sin pena, sin vergüenza, abiertamente a quien se le aparezca. Así como Pablo aprovechaba, estando en una cárcel, estando ante el concilio, Agripa, todos los reyes, dice que él aprovechaba y ese era el momento, dice. Por eso es que Jesucristo dijo a sus discípulos, y esta es la ocasión para el testimonio. Cuando estén frente a reyes, cuando estén frente a gobernantes, esta será la ocasión, la oportunidad para que den testimonio. O sea, el testimonio de Jesucristo y de ellos que van ligados. El evangelio que tenían que predicar y el comportamiento de ellos, que al estar en medio de una circunstancia tan difícil y dolorosa como estar en la cárcel, siendo golpeado y todo eso, ellos estar con gozo, alabando, glorificando a Dios y hablando de Él. Cosa que hoy en día, hermano, los cristianos de ahora ni la sombra, ¿verdad? Si apenas viene la hambre ya empezamos a blasfemar. Empieza el hambre, ya no aguanta. Amén. Por causa del testimonio. Es que el testimonio es tan fuerte, hermano, que algunos va a llevar a la muerte. Amén. Qué importante, ¿verdad? Es guardar el testimonio de uno. Hay personas que no son de buen testimonio. Hay cosas, vuelvo y repito, que aparentemente, de hecho creo que no son condenatorias, pero que es necesario hacerlo por ser buen testimonio. Ustedes saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, obviamente el dueño del mundo, del universo entero, incluido el oro y la plata que en ellos hay. Así que los cobradores de impuestos, cuando él entra a Jerusalén, le dice: tú y tu maestro, le dicen a Pedro, no van a pagar del impuesto. Y le va y le dice Pedro al Señor que están queriendo pagar el impuesto. ¿Qué hacen? Y ahí fue cuando Jesucristo le dice, ¿no? Le explica, vamos a decirlo en forma de parábola, dice que los hijos del reino no están insertos de impuestos, dice. ¿Cómo es? O sea, dándole a entender, si yo soy el Hijo de Dios, yo estoy inserto de impuestos, ¿para qué voy a pagar? En pocas palabras. Pero dice, pero él, ojo con lo que va a decir, estoy yo parado en la tierra, que yo la creé, que es mía, y me cobran a mí. Pero sin embargo, siendo él Dios, para que no se ofendan, esto es lo que se llama testimonio. Dice, ve, echa el anzuelo sobre, vamos a decir sobre el pez de una, porque eso le mandó. Y el primer pez que salga, vas a encontrar qué cosas hay en la boca del pez. ¿Y qué encontró ahí? Una moneda, ¿verdad? Dice, ve y págalo por ti y por mí. Y eso se llama testimonio. ¿Saben por qué? Porque iban a decir, ahí está, mírale cómo anda. Ni paga del impuesto, ni paga nada y anda como gran. Y diciendo que él tenía derecho, y por supuesto que debía de, siendo Dios. Pero él ni aún así. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que hay que hacerlas por causa del testimonio, por no ofender a la gente. En las que se ofende por el pecado, que se ofenda porque le está golpeando el pecado. Pero hay cosas que él hacía y tan pequeñas que usted se va a imaginar que va a decir, no, yo qué voy a hacer eso. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Entonces, así pasa hoy en día en las personas. Hay cosas que hacen, hermano, y que no les importa. No, dice esto, no, ¿qué va a creer? Esto no, dice, ya es demasiado el colmo. Por eso hay cosas que hemos tenido que dejar de actuar, de decir, de vestir. Por lo menos uno cuando hace una pequeña broma, ya vamos a decir una broma, estamos entre 3 hermanos adultos, una pequeña broma, un adulto aguanta, pero un tierno no aguanta. ¿Qué toca hacer uno como maduro? Quedarse con la boca cerrada, estarse riendo como loco solito. Entonces por eso dice, hermano, ¿qué le pasa a usted que se anda riendo? Va a decir, no, es que es el gozo de mi Señor. Entonces, pero hay cosas, hermanos, que uno tiene que ni hablar, ni comer siquiera como Pablo. ¿Se acuerdan en cuanto a la comida? Pablo dice, si esto es ocasión de que mi hermano tropiece, no voy a comer carne. Imagínense, ¿a dónde le lleva el testimonio, hermano? Hasta dejar de comer, hermano. Cosas que, por ejemplo, le parezcan que es ofensa, mi hermano. Es como que yo vaya, ¿no?, a una reunión de adventistas. Ustedes saben que los adventistas dicen que el chancho está cargado de demonios. Que en los chanchos hay muchos demonios, dicen ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No comer, hermano. Bueno, tendré que esforzar a mi estómago a comer el plato de espinaca. El plato de esto, como es la hoja de las acelgas. Bendito sea Dios. Ya, pero es por causa del testimonio. Pero hay gente, hermano, hay algunos, hermano, yo no como eso. ¿Con qué orgullo? Prepotencia. Que no comen. Yo he visto gente que no comen de todo. Es como una enfermedad. Yo me acuerdo que en una ocasión un hombre me invitó a cobrar de humilde condición. Y cuando estaba preparando vi que le puso avena en el agua. Avena, sé que. Y unas papas, pero las manos cuando él las estaba preparando le chorreaba el lodo por aquí. Yo vi así todo como preparaba y él se le caía así. Pero así. Dios dice así. Pero sin embargo, para que él no se ofenda, porque lo está haciendo con amor. Esa es la vida de él vive así. Para él eso es normal, la vida de él es así. Él se ha vivido toda la vida. Me sirve un plato de sopa yo. Con toda confianza. Mono. Dice, y ellos mismos dicen, oiga, dice, me gusta conversar con usted, dice. ¿Sabe qué? Dice, así dicen aquí, no, usted es chévere, dice. Porque hay algunos que son hechos los especiales, dice. Pero él no dice hechos los especiales, dice otra palabra, que son damas, yo recién estoy. Entonces, dice, ya saben, haber hecho los tales y cuáles, dice que no quieren comer, lo que uno se da, dice. Y a veces pienso y digo, ¿será que me está probando? Digo, de adrede. Para ver si yo soy humilde. Pero después no, porque siempre que se halla, él siempre come así, hermano. Creo que casi ni conoce mucho la carne. O sea, que la gente de aquí, de la sierra, bien de la sierra, solo comen, hermano, sopa de haba, sopa de alberja, si es polvo de haba, si es polvo de alberja, o es polvo de machica y alguna cosa de eso. Y papa, eso es, 2 tucos de cebolla, así de este porte, ese cabolín, nada más. De repente, pero ¿qué será? Creo que al año le ponen, pero un cuarto. No un cuarto del pollo, sino un cuarto de la pierna. O sea que es como para darle de comer a un gato, ¿me entiendes? Entonces uno ve todo eso y come. Entonces en la vida del cristiano come zorros, come raposas, come culebras, come de lo que le ponen, hermano, y de todo. Gloria a Dios. Yo he hospedado en mi casa a mucho tipo de gente, extranjeros, predicadores, pastores, evangelistas, también gente de la calle recogido, también gente que tiene necesidad, de todo, pero creo que
Hermano, ha habido gente que se está muriendo del hambre y no quieren comer. Esa es la arrogancia, la soberbia, hermano. El orgullo, no sé qué será. Pero no quieren comer. Gloria a Dios. Y dice que son, algunos dicen que son cristianos. Amén. Yo siempre le digo, verá, no sé usted, pero los de nuestra especie comemos de todo. O sea, la especie cristiana, los evangélicos. Nosotros comemos de todo. Llega un pastor, una vez, no digo de qué país, pero llega y dice, oiga, y con mi esposa nos quedamos, ese sí hace pastor, hermano. Y yo pues, siempre le digo a mi esposa que tiene que cocinar bueno cuando llegan los... Porque no se va tampoco a echarle de adrede, ¿no? Cuando hay como hay que dar buena comida. Y ese día hacer una comida buena que había hecho mi esposa, estaba rica, todo, pero el hombre yo lo quedaba viendo así, rico. Y es que pastor, bueno, pasaron 2 horas, como ya se puso medio raro, dijo, y ya le dijimos que iba a dormir ahí, y como que no le gustó el cuarto, como que estaba todo, no sé qué sería. Dijo, ¿sabes que yo me voy a un hotel? No quiero incomodar, dijo así. Y se fue a un hotel. O sea, donde amanecería todo eso. Dice, en un hotel o donde iría a dormir, ¿no? El asunto es que cumplió con los días de predicación y se fue el hermanito. Nosotros nos quedábamos pensando con mi esposa, ¿qué testimonio? ¿Qué testimonio si este varón hubiese caído en alguna casa de algunos hermanos que recién están comenzando? O de personas débiles que están comenzando, ¿no? Recién a caminar en los caminos del Señor, se ofenden, se debilitan. Ya no van a querer saber del Evangelio. Amén. Nosotros somos de los que comemos de todo y dormimos donde hay que dormir. Desde un colchón chayri hasta una tabla. Hotel tabla. Yo creo que una vez iba a predicar y no alcancé a coger el bus. Y yo dije, ¿qué hago? Dije entre mí, no, así. Y andaba justo con los pasajes. No tenía para el hotel. Y me quedé en la banca, hermano, durmiendo del terminal. Como era Costa, era allá en Quevedo. Me quedé en Quevedo, hermanos. Ahí me quedé en la banca, me recosté así, hasta esperar que amanezca. Estaba tirada una banca de fierro, hermano, con una maletita de almohada así, esperando que amanezca. Hay veces que, aunque uno tiene para el hotel, prefiere ahorrarse, hermano. Amén. Pero hoy en día, hermano, no se encuentra gente así. Miren esos predicadores, hablando de predicadores, de evangelistas, de grandes predicadores. Hermano, esta gente sí que se ha llenado hoy en día de una arrogancia, hermano, una prepotencia, hermano. Ya no hay. No hay. Pocos hay. Por eso que cuando yo le digo a los hermanos, alguien que ha querido ir en tiempos que se va de alguna misión, de viaje, verá, hermano, para el pasaje tenemos, para la comida no tenemos. Si comemos, bien, y si no comemos, también. Pero usted si quiere ir. Entonces como que le cambia, hermano, el pensamiento, la idea al hermano, se ve que le cambia el otro. Hay gente que no está acostumbrada a no comer. En cambio, dando la gloria a Dios. Yo soy de los que si como bien y si no como también. Yo no me estoy quejando, hermano. El único lugar donde me quejo es en mi casa, porque tengo una esposa con quien me cocina. Si no me da de comer, tengo derecho a quejarme. ¡Ay, pues dame de comer, me va a matar de hambre! Pero digo, otro lado voy a hacer esos chistes. Ya yo estoy acostumbrado. Yo si como bien y si no como también. Y ando, y no me he muerto todavía. Por causa del testimonio. Amén. Hemos llegado, siempre le he dicho, a casas a veces hay casas viejas, ¿no? No digo casas viejas, sino de personas mayor de edad que viven solos. Ha tocado llegar a lavar, hacer limpiezas, arreglar las casas, atender camas, andar limpiando.
ordenando todo como testimonio. Y también le hemos dicho, vea hermana o hermano, así tiene que tener. No le estamos diciendo que sea cochino y sucio, pero sí hay que tener un poco aseado, porque usted sabe que todas las personas a veces no entienden y no comprenden. Nosotros entendemos, ¿ya? Pero hay personas que no entienden y no comprenden eso. Amén. Amén. Y hemos tenido que hacer de todo un poco. Entonces ellos quieran pensar y viendo, ¿y sabe qué dice? Ustedes sí son hermanitos, de verdad, dice. Parece que ustedes se han sido, dice. Fucha, porque los que han venido por aquí, da hasta pena, dice, ganas dando con el palo, dice. ¿Sabe que a nosotros de lo que se nos ha hablado, de lo que sí se nos ha hablado, se nos ha odiado? Es porque hemos hablado en contra de la idolatría. A eso le hemos caído mal a la gente, porque en esa parte sí hemos hablado fuerte, hemos dicho muy fuerte las cosas, y en contra del pecado. Por eso le hemos caído mal a la gente. Por eso que a nosotros nos va a ver, estamos en un hospital, estamos en una cárcel, estamos en cualquier lugar donde se toque ir a hacer la obra de Dios, por causa del testimonio. Y es por eso que solamente con el testimonio, solo con el buen testimonio, se puede ganar algo. Amén. Miren, hay personas que han guardado un testimonio increíble, ¿verdad? Por años, y en un segundo lo pierden. ¿Se acuerdan de David? Estos días oí hablar de David a los hermanitos. ¿Saben que él perdió la cordura y el buen testimonio por un tiempo, por un segundo de pecado, hermano? ¿Se acuerda cómo le honraban a David todo Israel antes de eso? Ya solo le besaban los pies, ya. Mi Señor, mi amo, mi de todo le decían. Por el testimonio de él, como Dios lo ha engrandecido. Pero cuando uno se echa a perder el testimonio, ¿qué pasó, hermano? Hecho pedazo. Eso es lo que causa. Hecho pedazo el testimonio. Es más, porque Natán le dice, tú hiciste blasfemar a Dios, dice. Eso es lo que hace el pecado, el mal testimonio de un cristiano, hace blasfemar la palabra de Dios, hace quedar mal el evangelio, hace pisotear el evangelio. Por eso, de ese miedo, de ese temor, yo permanezco, sigo, voy a seguir. Pero mira, no les digo, hay personas que se van a pecar siendo cristianos como si nada y no les importa nada. Dice la Biblia que ya está la hacha puesto para ese hombre, para esa mujer, para este joven. El hacha. ¿Saben qué es el hacha? Y no al tronco, no a las patas, sino a la cabeza. El hacha, cualquier momento. Sigue nomás pecando. Dice el Señor, sigue nomás. Que ya está el hacha puesta, listo. Solo es cuestión del momento preciso. Porque el mal testimonio ha dañado a muchas personas. Bien, tengo unos textos aquí. Vean conmigo aquí en Apocalipsis 6:9. Dice, bueno, esto vamos viendo de los que murieron, ¿verdad? Pero lo que alcanza el buen testimonio. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Gloria a Dios. Por el testimonio que tenían. Hay que tener buen testimonio, ¿cierto? Hasta para morirse, hermano, con dignidad. Hay que tener buen testimonio. 12:11 de Apocalipsis. ¿Cómo se vence al diablo? Dice, 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Punto.
y la palabra del testimonio de ellos. Con eso se vence. Con eso se vence, hermanitos. Hay que tener buen testimonio. Amén. ¿Qué más dice? Por la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo voy a menospreciar. Eso se llama negarse a uno mismo. ¿Cuántos de ustedes no han querido retroceder porque ya no aguantan la prueba? Eso es ahí, cuando usted ya no avanza y quiere retroceder, pero toma fuerza donde no y sigue ahí, soportando cualquier circunstancia. Ahí es cuando usted está menospreciando sus vidas hasta la muerte. Ese es el testimonio de la palabra. Eso es estar viviendo la palabra. Eso es obedecer la palabra. Dejar que la palabra se encarne en nosotros y viva. Y uno actuar como dice la palabra. Ese es el testimonio de la palabra en nosotros. No el testimonio de Jesucristo, que es solo la predicación. Amén. Amén. De lo que Cristo ha hecho, de cómo Cristo murió, cómo resucitó, que Él perdona pecados, sana a los enfermos y todo. Es el testimonio de Jesucristo, que vive y reina y que por medio de él hay salvación. Es el testimonio de Jesucristo, pero el testimonio de nosotros es vivir la palabra. ¿Verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos entonces. Veamos algunos textos, veamos algunos. Desde Mateo 8:4. Les estaba hablando de eso de leproso. Gloria a Dios. Es que hay cosas, hermano. Miren, hay hermanas que dicen, un aretito no es malo, me saco y boto a la basura. ¿Cómo así si Dios me mandó sin hueco al mundo? Gloria a Dios. Pero dice, un grande sí es malo, un pequeño no es. Una hermanita dijo así, pero es que no es grande, es solo un pequeñito. Es eso. Hay que ser testimonio total. ¿Cuál texto he dicho? 8:4 de Mateo, ¿no? Por eso el testimonio de un verdadero evangélico puede trastornar al mundo entero. Pero el testimonio de 1.000.000 de evangélicos tibios no trastorna ni una mosca. Así de fácil. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es lo que les decían antes. Lo que me llamó la atención, como les decían antes, es que él ya no tenía necesidad de presentar la ofrenda. ¿Por qué? Porque ya había sido sanado. Primero se iba y se presentaba la ofrenda por el pecado que usted había cometido, para que haya perdón delante de Dios. Puede ser un palomín, un cabrito, un becerro, lo que sea. Sí, pero este era el asunto, que ya él no tenía necesidad, pues que ya le sanó Jesús directamente. Pero el testimonio es importante. Como que Cristo le dice, para testificar a ellos, para el buen testimonio. Claro, ¿por qué? Porque, ¿a tú quién te sanó? Porque se debían cumplir órdenes y procesos que estaban conforme al orden y al ritmo en la ley de Moisés. Y por eso Cristo le dice a él, ande para el buen testimonio, para guardar el testimonio. Gloria a Dios. Véase conmigo al libro de Hechos. Revisemos algunos textos que te leo aquí. De todas las personas que dieron buen testimonio. Hechos 6:13. Es que ahí habla de los diáconos, ¿no? Hechos 6:3. Para servir a Dios. 6:3. ¿Ya lo tienen? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Otra vez el testimonio. En este pueblo, no sé usted en esta iglesia, nosotros vemos el buen testimonio del hombre y la mujer para servir. Amén. Nosotros vemos a quienes tomamos en cuenta. Cómo son en la iglesia, cómo son afuera, cómo son aquí, cómo son en el hogar, cómo se visten aquí, cómo se visten afuera.
hermano y hermana que yo vea, yo siempre le digo a mi esposa, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, y me dice, a tal, no le tome en cuenta, le digo, ¿no le ha visto cómo anda en la calle? Es mundana. Sí, yo le digo así a ella, porque ella ve a las mujeres cuando quiere tomar en cuenta a alguien que sepa el servicio de los niños o cualquier cosa de esta, me pregunta. Le digo, ¿no le ha visto cómo anda en la calle? Que quiere hacer blasfemar la palabra de Dios y cause polémica aquí entre medio de las hermanas, decir, mira cómo vivimos nosotros y ella cómo vive. Igualmente los hombres, en este caso, si para el servicio de la comida y de la distribución de la comida, porque estamos hablando de un ministerio, del don del servicio aquí, de la administración de la comida, recordemos que antes se traía al templo para el sustento y la sobrevivencia de las personas que tenían necesidad. Se necesitaba que sean hombres llenos del Espíritu Santo. Imagínense de los bienes celestiales, de cuanto a la administración de lo demás. ¿Cuánto se demanda? Esto ya en el Nuevo Testamento. Esto ya en la gracia. Esto ya a la iglesia que se refiere hoy. No en el Antiguo Testamento. Y se demandaba. Hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encargue de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. 2 cosas que se encarguen. Entre los cuales uno de ellos era Esteban, el que murió apedreado, ¿se acuerdan? Buen testimonio es lo que se necesita. Hermanos, llenos del Espíritu Santo, en pocas palabras, que oren, que lean la Biblia, que se congreguen todos los días. Y siempre a los hermanos, vuelta cuando es con los hermanos varón y líder, quieren tomar en cuenta a los hermanos. Y ya ellos saben, no tengo necesidad yo de decir. Dice, hermano, el hermano fulano está viniendo todos los días al culto. Se ve que se está esforzando, sabe de la Biblia, porque uno cuando se conversa con un hombre, uno tienen que entender esto, hermanitos. Uno tiene que hacerse ignorante para saber todo en la vida. Amén. En serio, se hace, no está mintiendo. Porque Cristo sabía y les dijo, ¿y qué decís vosotros haciéndose no desentendidos? ¿Para qué? Para medir el nivel y la capacidad de conocimiento que tiene el hombre y la mujer. Sí. Y aún cuando usted le ve hablar a ese hombre, a esa mujer, usted siente por el Espíritu en qué sentido está diciendo, yo le estoy enseñando y me estoy desenvolviendo. Uno se siente o lo está diciendo en el sentido de que tiene conocimiento con humildad. Por eso yo le digo al hermano siempre, es que así como que no sabe nada para saber. Amén. ¿Acaso no dice Eclesiastés eso? Que el que cierra la boca aprende mucho y el que abre mucho es un torpe. Gloria a Dios. Amén. Así que si para este servicio se demandaba un buen testimonio, imagínense para los demás. Amén. Bien. Sigamos. Ahí mismo el 14:3. Pablo, 14:3. Pablo en Iconio, Pablo y Bernabé, ¿no? En la sinagoga de los judíos, cuando entraron para anunciar el evangelio, dice el verso 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando, mire, con denuedo, escuche bien, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. En este texto yo me detuve un momento. Miren lo que dice aquí, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. ¿Cuándo actúa eso? ¿Cuándo? Por la vida de ellos. Si ve que no actúan nomás estas cosas, estos poderes y estos milagros. Si uno se vive pero como mal le da la gana, ¿cómo va a actuar?
actúa. Por eso es que hay personas, o mejor dicho, decimos: Señor, derrama de tu espíritu, queremos ver prodigios, milagros, profecías, don, bueno, y todo lo que más pide. Pero en la vida, Dios dice: tú quieres ver eso, da buen testimonio. Da buen testimonio. Por eso Dios mismo aquí les concede por el testimonio, a la palabra de ellos, y le da gracia por el testimonio. Y eso es lo que convence a la persona. ¿Cómo usted está hablando? Amén. Seguimos. 16. Capítulo 16 también. Timoteo. Verso 1 y 2. Después llegó a Derbe, Pablo aquí ya, ¿verdad? Y Silas a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo tienen que hablar de nosotros la gente? Bien, voy a decir: chicas, si la semana pasada nomás la hermanita estaba que peleaba ahí una boca que me decía que se desarmaba. No sé qué, la señora está loca, la vida está loca, el chico no me encuentra. Y igual, los hombres que gritan, ¿verdad? Los hombres que, bueno, y palabras, uy, yo a veces digo: Dios mío. Y sí, hay momentos en la vida de uno que uno tiene que agarrársela a las palabras de aquí, vea, y tragárselas, y no sé, botar por otro lado, pero no, hermano, por la boca, porque y uno tiene que respirar y decir: Señor, antes de actuar alocadamente, porque la Biblia nos prohíbe actuar alocadamente. Amén. Dice que, bueno, ya saben la historia de Timoteo. A Timoteo lo cogió Pablo, lo llevó a que ande con el ministerio de él por el testimonio. Y no va a decir que no, por algo la Biblia nos refleja hablando de un buen testimonio para que le haya tomado Pablo y Silas al ministerio que ellos andaban encargados. Entonces es porque dan buen testimonio de él. Es lo que se ve en la iglesia, es lo que debemos ver nosotros, el buen testimonio. Hermanos, cuando un hermano es carnal, una hermana es carnal, no le gusta juntarse con una hermana o con un hermano que sea de buen testimonio. Siempre se va a juntar con personas que piensen y tengan la misma ideología que ellos o que ellas, de mundanalidad. Por eso ustedes ven que no se pegan a los hermanos consagrados, a los hermanos que dan buen testimonio. Ay, no, porque les gusta la mundanalidad. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de evangelismo, cuando usted le ve que es una persona que le gusta dar testimonio, ¿dónde y cuándo va a haber evangelismo? Y busca unirse donde está el testimonio, donde está Cristo, donde está la palabra, donde está la obra. Le gusta relacionarse y meterse ahí. Porque el mundano no. Al que le gustan las cosas del mundo no. Al que le gusta, hermano, la carnalidad nunca va a buscar esas cosas. Y lo impresionante es que a Pablo le toma a Timoteo y le circuncida más de eso. Y se lo lleva con él al servicio. Y más adelante ya le encontramos encargado en una iglesia por testimonio. 26, 22. Analicemos rápidamente porque el tiempo se acaba. 26, 22. Mejor dicho, ya se acabó, pero déjeme terminar estos textos. Yo no molesto casi siempre, pero esta vez sí. 26, 22. Timoteo. Perdón, en Hechos estamos. No se vaya a llegar a Timoteo. 26, 22. Ya. Esta es la parte que se cumplió en Pablo, lo que Cristo dijo, que serían llevados a tribunales. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, mire lo que dice. O sea, socorro de Dios, ayuda de Dios para anunciar la palabra. Dice: persevero hasta el día de hoy, dando ¿qué? Testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, hablando de las profecías de Cristo, ¿verdad?
Pablo frente a que iba a estar con Agripa después. Amén. Nos está contando la visión. Ahora, ¿qué es lo que le dice que diga y predique? Y él está diciendo, amado hermano, te está diciendo que es el esfuerzo de él para cuidar algo que se llama testimonio de esfuerzo. Oiga, es que el testimonio es cuestión de esfuerzo. Esfuerzo, mucho esfuerzo. Como le dije al inicio, dar mal testimonio es fácil. Dar buen testimonio es difícil, pero es de valientes. Amén. Avancemos. Timoteo, 1 Timoteo 3:7. Vamos, veamos, solo habla de requisitos de obispos y de obispas. No dice obispas, sino que no quise decir avispas. Gloria a Dios. Aunque avispas no existe, amén. 1 Timoteo 3:7. Requisito de los obispos, no dice de las avispas entonces. Es para hombres. Recuérdese que pastorado de mujeres no hay, eso es cosa del demonio, amén. Aunque el mundo entero diga otra cosa. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Es lo que le dije, hablando de los pastores, cuando a nosotros se nos acusa. De los de afuera. Bueno, de los dentro de la iglesia, a veces hasta por el compromiso dicen: qué lindo pastor, qué lindo mi hermano, qué lindo estoy. Pero de los de afuera, es que afuera hay que dar testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque aquí uno puede venir y fingir, pues no. Nadie conoce al fondo la realidad. Después de Dios, la única que puede conocer bien es mi esposa. Pero como ella también se puede convertir en alcahuete, se queda todo camuflado. Pero ¿cuál es el testimonio que me demanda? De los de afuera. De los de afuera. Amén. No sé si por miedo, temor o humildad, pero a mí no me gusta andar diciendo a nadie por afuera que uno es pastor. Yo nada, yo sí, porque saben que hablo de Dios, pues me conocen como evangélico, nada más como un evangélico loco. Me está diciendo como. Cuando justo yo llevo a un hermano, a alguien, y me sale diciendo pastor será, dice. ¿Se da cuenta? Se da cuenta cómo es afuera el mundo. A mí me ha pasado, pastor será, dice. ¿No ve que yo siempre ando trabajando con un hermano, con otro hermano, así? A veces cuando va por ahí, así, en algún otro lugar, yo siempre estoy hablando, y me salen diciendo así. ¿Se da cuenta cómo? Parece nomás que usted está desapercibido, pero el mundo está así de... Lo siguen a uno los ojos de él. Así. ¿Se acuerda cuando Jesús, y los ojos puestos en él, dice? Sí. Testimonio. Entonces yo prefiero estar así que vi, perdón. Así que para los ministros es necesario tener buen testimonio de los de afuera, que el mundo de afuera nos vea, hermano. Gloria a Dios. Yo he tratado mal a mi esposa. Yo digo que nunca no he tratado mal, he tratado mal. ¿Cómo esa palabra que dice en la última rueda del coche? Así, o está peor a veces. No digo que nunca. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo no permanezco en eso. Yo reconozco mi pecado delante de Dios. Señor, yo te he fallado. Es un hombre de la carne, pero de lo peor. Así que necesito de ti, de tus fuerzas. Y me pongo a cuenta con ella y seguimos adelante, seguimos bien. Amén. Esa es la diferencia. Pero que el mundo de afuera que no nos vea así, hermanos. Otra cosa que necesita que nuestros hijos tengan buen testimonio. O lo suelo el testimonio. ¿Qué hacen? Ve cómo perjudica. Por eso es que nosotros debemos esforzarnos lo más que podamos a dar buen testimonio. Bueno, los hijos pequeños, recordemos que ya cuando se hacen jóvenes, digo, cada cual es dueño de sus decisiones, sabrán ellos qué hacen. ¿Amén?
También hay un hijo pródigo para eso, que fue, hizo y deshizo lo que quiso, pero como se arrepintió y regresó, eso es otra cosa. Amén. Estamos hablando de un requisito para ministros, y hablando que tiene que tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y la soberbia. Claro, ya uno es descreditado, mal visto, blasfemada la palabra, ya uno no tiene autoridad ni validez, pero dice: pastor, pero ¿quién le va a hacer caso a usted si usted mejor me da hasta chiste? Yo me acuerdo que acá arriba donde estábamos, el hombrecito, ¿recuerda? El pastorcito de acá arriba. Un día me reí, pues yo, pero le digo: pastor, si usted, y me salgo a reír porque le estaba diciendo la verdad, y se enojó, pues. Yo, ¿usted qué reclama si usted ni siquiera? Amén. Estuve diciendo que no pongo a predicar las mujeres porque son contenciosas, sabe que las mujeres son bien problemáticas. Le digo: ¿se da cuenta? Por eso ustedes las mujeres no pueden predicar. Pero es que por eso mismo le digo. ¿Se ve? El púlpito no se puede usar para lanzar puntada a nadie, le digo. Mire cómo ellas con facilidad le lanzan se mataban, se brillaban una a la otra. Gloria a Dios. Entonces digo, eso no es bíblico. Y por esa situación que me quise reír y toda esa cosa, y él se enojó. ¿Por qué? Porque uno cae en descrédito, no sabe ya cómo llevar la situación. Y tenemos que salir de ahí, no podemos caer en eso. Y dice, y por eso dice, mire lo que dice: y en el lazo del diablo. ¿Qué cómo es eso? Ese es el enredo. Ahí es donde nos enlaza, ahí es donde nos amarra, ahí es donde nos confunde. Oiga, es que no, yo en lo personal, para predicar esta palabra he tenido que vivir, hermano. Dios mío. Muy importante el testimonio. Guardar como el loro mismo. Porque de eso depende nuestra salvación. Y la gente sigue el buen testimonio. El cristiano verdadero que quiere ser salvo sigue el buen testimonio. 5:10. Vamos a hablar de las mujeres ahora. Ahí mismo, 1 Timoteo 5:10, ¿saben? Ya lo tienen. Dice: que tengan testimonio de buenas obras. Aquí a las mujeres manda a criar hijos, ¿verdad? ¿No? Que tengan testimonio de buenas obras, si han criado hijos, si han practicado la hospitalidad. Tienen que las hermanas, por eso yo le digo a mi esposa, siempre que lleguen, hermano, hay que, no te reniegues, recíbelos con amor, aquí los vamos a atender, ¿ven? Si ha lavado los pies de los santos, eso sí que se ha pasado por alto hoy en día. Ya no hay hermanas que... Hermano, ¿de dónde viene usted? ¿Viene lejos? ¿Está cansado? Saque los zapatos, le voy a lavar los pies. Gloria a Dios. Imagínense. ¿Qué? La hermana ni un vaso de agua quieren dar. Lavar los pies. ¿Qué testimonio? De manera que ese testimonio dice que es el que impacta así. Dios mío, dice, no, yo no pensé que en estos tiempos podría todavía encontrar una mujer así. Eso impacta. Eso es lo que convence. Testimonio. Amén. Practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Todas esas mujeres se han tomado en cuenta, no menores de 60 años y en cuanto a las viudas, ¿sí? No menos de 60 años, o sea, de 60 para arriba. Las viudas que sean de 60 para abajo, vayan, cásense. Amén. Bien, sigamos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, de ahí vamos rápidamente. Segunda 1:8. Testimonio, todo eso es testimonio. Las mujeres casadas también dice Pedro que manden a estar con la boca cerrada, que con eso ganan más almas. Se convencen por la conducta de ellas. Segunda de Timoteo 1:8 dice así: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
Perdón, estoy en Tito. Estamos saltándonos la Biblia, dicen los hermanos. ¿Cómo es esto? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no practica, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hablando de no avergonzarse de dar testimonio. Porque hasta eso es mal testimonio, avergonzarse. Amén. Dios le bendiga. Ya no, buenos días, buenas tardes. Se avergüenza de dar testimonio que es cristiano. Buenas noches, dice. Buenos días, buenas tardes, ¿sí o no? ¿Sabe que los judíos nunca utilizaban esas palabras? Ellos utilizaban la paz. La paz solo decían, la paz. La paz. Que en hebreo, ¿qué quiere decir la paz? ¿Cuántos saben? ¿Cómo es? Shalom. Por eso usted le ve, si se ha visto a los judíos, ellos todo es shalom, shalom, shalom. Porque en la cultura judía, no es que era una cultura, es una palabra de Dios, que ellos siempre están diciendo la paz. Y que en palabras latinas a nosotros viene a salir. Que Dios le bendiga, hermano. Por eso usted ve que hoy en día la gente se avergüenza de decir eso. Se avergüenza de dar testimonio de que es cristiano. Y eso es testimonio. Oye, dice, el hermano se encuentra el otro día en el corredor. Ha estado por la parada de, no es que es una entrada atrás, en el medio, una adelante. El de atrás, hermano, Dios le bendiga. ¿Ves, hermano? Aquí estará, dice, Dios le bendiga, hermano. Toditos miran a ver. El testimonio le transformó al bus entero. Digo, le trastornó, mejor dicho. El bus entero se enteraron de que ha sido evangélico. Porque ese es el testimonio. Pero ¿cómo es el mundano? Mira, el mundano. ¿Qué fue, loquito? Nadie mira a ver. Nadie, ¿sí o no? Cada cual sigue en su teléfono. ¿Qué fue, loquito eso? Pero usted diga así, Dios le bendiga, hermano. Todito así, hermano. Porque ese es el testimonio. Es lo que llama la atención. La representación, mira. A ver. Lo que dice aquí, por tanto no te avergüences de dar testimonio. De que, porque hay cosas que a usted le parezcan que me van a decir que soy un tonto, que soy un burro, que soy esto, porque a uno le ven la cara. Es que de eso se trata el Evangelio, ser humillado para en el postrer ser exaltado. Ese es el buen testimonio. Amén. Termino con el libro de Juan rápidamente porque ya estamos con el tiempo y los hermanos están ya empezando a sobarse la de espalda, la nuca. Capítulo, bueno, ustedes saben que tercera de Juan no tiene capítulo, solo versículos. El versículo 13. Tercera de Juan, el versículo 13. Aquí se habla solo de buen testimonio. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Testimonio de cómo andas en la verdad. Versículo 12. De otro hermano. Que aquí habla de otro, acá habla de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad mismo. Vea lo que dice. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Estamos hablando de testimonio. Cuando usted da buen testimonio, escuche bien, se oye el buen testimonio de región a región, como en aquel momento. Vamos a decirlo aquí. Cuando su testimonio es bueno, se oye de provincia a provincia, de ciudad a ciudad, de país a país, de continente a continente. Eso es lo que hace el buen testimonio. Amén. Se oye, dice, de cierto que ustedes andan en la verdad, conforme a la palabra.
Y nosotros también acá estamos dando testimonio, dice, o sea que nos estamos esforzando a vivir la palabra. Claro, cuando usted llama, ¿y qué tal? ¿Cómo va tal hermano? Sí, hermano, se está congregando, sí. Sigue fiel el hombre, sí. Y pregunta por el otro. No es hermano, te viera, anda dando unos problemas terribles, porque el testimonio es malo. El testimonio no sirve. Y eso llega hasta dónde, hermano. Pero en cambio, el buen testimonio, ¿qué hace el buen testimonio, hermano? El buen testimonio hace que la persona coja fuerza, valor, ánimo. Oye, dice, el hermano, la hermana ha soportado. ¿Qué hace el buen testimonio? Te hace pensar, hace creer, te convence que sí es posible seguir en el evangelio. Y eso te da fuerza para que cuando en los momentos duros, en los momentos difíciles, no diga no se puede. No, sí se puede. Todo es posible para con Dios. Amén. Todo es posible. Por eso hay que esforzarse para dar testimonio. A la larga, todos se convencen. Mujer, marido, papá, hijo, quien sea, si sea la vejez antes de morir, se convence porque su testimonio se mantuvo. Pero si su testimonio no se mantiene, toda la familia y todo se hace pedazos, vecinos, y hasta los que no son dejan de creer el evangelio, hablan mal, blasfeman y no van a querer saber nada de Dios. Pero el buen testimonio y la resistencia que usted tenga va a hacer que muchos crean en el evangelio, tarde o temprano. Amén. Yo le dejo hasta ahí. Que Dios le bendiga y Dios le guarde, mis hermanos. Vamos a orar a Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. La iglesia en los últimos tiempos necesita dar buen testimonio. Si hay alguien, bueno hermano, quiere reconciliarse con Cristo, alguien, venga. Voluntariamente, alguien más que quiera reconciliarse, aceptar, no sé, alguien todavía por aquí. Dios